Dice un conocido refrán, un conocido dicho: una mente desocupada es taller de Satanás. La pregunta es esta: ¿hasta qué punto eso es verdad? Y me puse, y haciendo este tema, mientras estaba escribiendo, me pregunté: ¿cuál fue el día más violento de la historia? Y lo puse así en internet. ¿Cuál fue el día más violento de la historia? Y automáticamente me presentó casos de desastres naturales. Pero esa no era mi duda era cuál fue el día más violento ocasionado o que haya emergido de la mano del hombre. Entonces me aparecieron ya noticias muy cercanas a nosotros. En primer lugar, me aparece que el 26 de mayo del 2022 en El Salvador, como día histórico, aparecieron en un solo día 62 homicidios. Fue el día más violento de El Salvador. Luego, siguiendo buscando las noticias, me dice el 11 de septiembre del 2001. Más de 2.977 fallecidos, contando a los 19 terroristas que obviamente atentaron contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Luego de ello, el 2024, el 10 de abril, se hace público una noticia en Costa Rica y se dice que en un rango de enero al 4 de febrero, el 24 de febrero, fueron las fechas más violentas de Costa Rica, más de 100 homicidios registrados. Dejando eso a un lado, resulta de que estamos hablando solamente de homicidios, de asesinatos. Un licenciado, abogado y notario conocido, de apellido Arias, es acusado por ilegalidades en el país de Costa Rica y sigue siendo perseguido por ello. Hace poco salió una noticia en el que se encontraron audios en el que él estaba dispuesto a comprar ciertas acciones en un banco en México, pero él está prófugo de la ley. También hubo una persona en Chile, abogado también, que está siendo perseguido por la ley. Y entonces, pensando en cada uno de los casos, me pregunto: ¿qué o por qué hacemos lo que hacemos? Porque si bien es cierto, todas las personas, o las últimas dos personas quienes tienen una profesión, se supone que están ocupadas en algo. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? En México, el 20 de febrero de este mes, en un solo día se registraron 66 homicidios. La pregunta que yo les estaba haciendo es: la pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿qué estuvieron haciendo estas personas antes de cometer estos delitos? ¿Estaban ocupadas o desocupadas? ¿Qué tan vacía tenían la mente? Sin embargo, apreciado grupo Emanuel, esta introducción solamente enmarca el tema o le da introducción a la parte que realmente a mí me interesa presentar en esta mañana. Y el propósito es que en este momento, durante este tema, salgamos nosotros comprometidos y enfocados en permanecer en Cristo. Ese es el propósito del tema: permanecer en Cristo. Por tal razón vamos a dividir este tema. Ustedes vieron los versículos que leímos, que aparentemente son abundantes, pero lo vamos a dividir en 3 porciones. Y a cada una de las porciones les vamos a sacar un mensaje especial. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetirles el título del tema: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Basado en los textos que anteriormente leímos, vamos a leer entonces y vamos a abrir nuestra Biblia
en el capítulo 1 de Santiago, versículo 12. Vamos a leer los versículos 12 al 18. Y voy a darles la estructura de cómo vamos a dividir esta parte del tema. El versículo 12, es una parte. Del versículo 13 al 15 es la siguiente parte, y la tercera la encontramos del versículo 16 al 18. Vamos a iniciar con la primera parte. Para que no olvidemos, para que nos enfoquemos en esto, vamos a utilizar una palabra clave que es resistencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la palabra clave que vamos a utilizar para recordar este texto? Resistencia. Repito, capítulo 1 de Santiago, versículo 12. ¿Cuál es la palabra clave que vamos a ocupar en ese texto? Resistencia. Ok. Vamos a leer el texto y dice de esta manera: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok. Muchos asocian este versículo con Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, versículo 11 y versículo 16. ¿Por qué? Y vamos a leerlo. Nada más vamos a leer un versículo de los que les acabo de mencionar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron. Apocalipsis 1, 7. Perdón, capítulo 2, versículo 7. Perdón, me equivoqué. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vean, aparentemente hay una asociación entre estos dos versículos, y leamos, y voy a darle lectura al versículo 11 del mismo capítulo. Dice de esta manera: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 26 que les acabo de comentar dice: al vencedor que guarde mis obras al fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Aparentemente hay una asociación en estos versículos. Sin embargo, todos estos versículos tienen esa palabra vencedor. Ok, pero ¿tiene relación? La verdad, no. ¿Por qué lo asociamos nosotros? En nuestra mente lo asociamos solo porque al final de ese versículo, de los versículos que acabo de leer y ustedes leyeron, viene una promesa relacionada a la vida eterna, la misma promesa que aparece en el versículo 12 de Santiago capítulo 1, ¿se recuerdan? Porque dice que el que resiste, Dios le va a dar la corona de vida eterna. Entonces, porque esa última parte de ese versículo son semejantes a los otros, por eso es de que muchos los asocian. Sin embargo, cuando hablamos de vencer, a veces hacemos alusión de la lucha, de una pelea, de una guerra, pero más allá de todo eso, cuando hablamos de Santiago, no tiene que ver nada de eso. No tiene nada que ver con una lucha, no. ¿Por qué? Porque el texto, vamos a leer ahora el versículo 12 nuevamente, dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Versículo 12 de Santiago. El texto en otras versiones, en vez de decir bienaventurado, dice la palabra dichoso. ¿De acuerdo? La palabra dichoso en griego es makarios. La palabra makarios, los griegos lo utilizaban para hacer alusión a una característica de los dioses que ellos creían. Ellos, por ejemplo, creían que uno de sus dioses era Macarios porque él no vivía ni sufría absolutamente nada por lo que se vivía en esta tierra.
Entonces ellos lo creían dichosos, ¿ya? Entonces cuando este versículo dice bienaventurados, esta palabra entonces puede decir que se refiere a una persona feliz, a una persona que a pesar de lo que se vive acá, se mantiene gozosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que está queriendo decir Santiago en este momento. Ahora, entonces después de conocer que la palabra Macario significa dichoso o bienaventurado o persona feliz porque no se preocupa por lo que sucede acá, ¿cómo podríamos entonces conectarlo con la siguiente que aparece? ¿Por qué? Porque dice, el hombre que soporta. La palabra soporta es sinónimo de resistencia. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la palabra clave de este texto? Resistencia. Ok. Entonces, cuando esta palabra resistencia aparece en este libro de Santiago, en griego se llama hupomenei, que es un verbo, lógicamente nos invita a hacer algo, pero esta palabra, cuando la traducimos al español, significa perseverar, soportar, aguantar o resistir. ¿Ya? Entonces, cuando ya le encontramos la diferencia a esto, se dan cuenta de que con vencedor no tiene nada que ver, y al texto de Apocalipsis que leímos no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque allá está hablando de vencedores y acá está hablando de quienes resisten. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra clave que habíamos dicho? Resistir. Ok, resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, este verbo está en tiempo presente. Hipomenei está en tiempo presente. Y como está en tiempo presente, está en modo indicativo. Y cuando está en modo indicativo, quiere decir de que eso es constante, de que eso continúa. Y no porque hoy nada más sucedió, mañana no va a suceder. No, eso es constante. Eso es que todos los días va a suceder. Quiere decir que cuando una persona resiste, no solamente resiste hoy, va a resistir dentro de 1 hora, va a resistir dentro de 2, 3, 4 horas, va a permanecer resistiendo. Ahora, el asunto está acá, de que ¿cómo podemos nosotros permanecer resistiendo? En otras palabras, el hombre que soporta y se mantiene firme delante de la prueba, heredará la corona de vida eterna. ¿Ya? Y si usamos nuestra palabra clave, ¿recuerdan cuál es la palabra clave que dijimos? Resistencia. Ok, entonces podríamos decir, el que resiste o el que permanece con resistencia ante las pruebas, heredará la corona de vida eterna. Vean esta cita que a mí me encantó, de un libro que se llama En los lugares celestiales, en la página 257, dice: cuando las pruebas vienen sobre nuestras vidas, cuán pronto olvidamos que Jesús es nuestro Salvador, que detrás de las nubes está brillando el sol de justicia, que los ángeles están muy cerca de nosotros. Deseo decir al desesperado, dice el autor, mira y vive, espera en Dios, pues sobre la cruz del Calvario fue ofrecido un completo sacrificio por ti. Jesús es el amigo del pecador, redentor del pecado. Vean, resistir en la tentación, resistir en la prueba, no lo podemos hacer si no vivimos a la par de Cristo. Él siempre va a estar dispuesto a resplandecer en nuestra vida. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida, en los que nosotros debemos aguantar, pero no estamos solos. Está Cristo con nosotros. Vean, en Guatemala hay un puente que se le llama el Puente de los Esclavos. Se construyó en 1592. Se construyó en 1592.
Y sí, todavía está. Vean, este puente ha resistido 430 años. Ese puente no se construyó con el propósito de que la gente cruzara. Claro, ese fue el principal, pero se construyó para resistir. ¿Y qué era lo que él resistía? Ese puente resistió desastres naturales, temblores. El puente siguió ahí. Pasaron huracanes ya demasiado grandes en Guatemala y allí sigue el puente. La clave de la de la resistencia de este puente fue la forma en cómo lo construyeron y en qué está cimentado. ¿Cómo estuvo cimentado ese puente? ¿Cómo está cimentada su fe? ¿Cómo está cimentada su resistencia? ¿Dónde está cimentada esa parte que lo va a mantener resistente ante la tentación? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones lo único que deben hacer es demostrar la firmeza de nuestra fe. Pero si en algún momento de tentación yo declino a mi fe, estoy dando a conocer de que no puedo resistir ante la tentación, por ende no estoy en Cristo. Vamos a iniciar con la segunda parte. ¿Cuál era la palabra clave de la primera parte? Ahora vamos a ingresar a la segunda parte. La palabra clave es origen. Como bien les había comentado anteriormente, de la frase mente desocupada es taller de Satanás, la pregunta que deriva de todo esto es: ¿de dónde vienen los pensamientos? El versículo 13 es el del libro de Santiago, capítulo 1, dice que nadie al ser tentado diga, es que es de Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. La palabra que comúnmente se utiliza, no digan, es un imperativo presente con negación. Eso significa que el escritor estaba diciendo, dejen de decir eso, ya. O bien no tengan el hábito de decir eso. Eso era lo que querían decir. O sea, no tengamos ese hábito de decir, esto está sucediendo porque Dios lo permitió, Dios está haciendo esto. Y muchos justifican y muchos quieren tratar la manera de presentar esto como lo que sucedió con Job. Job, en el capítulo 1 de Job, versículo 12, se describe de que Dios le permitió a Satanás que tocara todo lo que él tenía. Pero eso no es evidencia para que Dios haya empujado a Job a pecar en ningún momento. Santiago en ese versículo nos está invitando totalmente a decir que nada de aquello malo que puede suceder en nuestra vida nunca proviene de Dios. ¿Me explico? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que hay cosas malas que provienen de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado tal vez? Y es que es humano tal vez hacerlo, porque si Santiago escribe eso, es porque en ese momento habían personas que creían que las cosas malas podían venir de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí probablemente hemos creído que algunas cosas que han sucedido en nuestra vida provienen de Dios? ¿Quién dice que de la muerte proviene de Dios? No, es que murió tal persona, es que fue la voluntad de Dios. ¿Quién dice que fue la voluntad de Dios que una persona falleciera? En ningún momento. ¿Por qué? Porque el plan de vida de Dios es de que nosotros permanezcamos con vida por la eternidad. Ese es el plan del Señor para
Por lo tanto, no tengamos el hábito de decir eso, de que de Dios viene la tentación, en ningún momento. El Salmo capítulo 66, versículo 10, nos da Dios en ese salmo, David en ese salmo dice de que Dios permite las pruebas para que nuestra fe pueda tener, pueda madurar, pueda ser más sólida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, les invito a que lo busquen, por favor. Le voy a dar lectura. Escuchen, dice de esta manera, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios permite que nuestra fe sea probada, pero nos da la herramienta también para resistirla. ¿De acuerdo? ¿Recuerden cuál es la palabra clave de esta parte? Origen. Origen, muy bien. La palabra clave para esta parte es origen. Me pregunto entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado analizando y estudiando, planificando cómo pasar cargamentos de un lado a otro, el famoso colombiano Pablo Escobar? ¿Cuánto tiempo pasó pensando este hombre para poder ejecutar sus planes? Entonces, ¿tiene sentido esa palabra o ese dicho, mente desocupada es taller de Satanás, si este hombre pasó pensando mucho tiempo, estuvo ocupado, tuvo su mente ocupada? Entonces, ¿de dónde deriva todo todo lo malo? ¿De dónde viene? El versículo 14, vamos a ver, y vamos a ver de dónde vienen estos pensamientos, todos los hechos malos. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. En el versículo 14, Santiago nos hace responsables directamente a nosotros de las cosas malas. No hace responsable ni a Satanás por las cosas malas. Lean el versículo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Vean, el Proverbio capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa que guardes. Vean, pueden guardar dinero, pueden guardar lo que ustedes quieran, pero eso no es importante. Lo que es importante y sobre todas las cosas que guarden, es el proverbio, guarda, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de ello mana la vida. O sea, de todo lo que ustedes piensan, de todo lo que nosotros pensamos, de ello va a dar frutos. Amén. Entonces, los malos pensamientos vienen de Satanás o de nosotros. De nosotros mismos. Entonces, taller de Satanás, mente desocupada, ¿es taller de Satanás? No. Cuando usted no piensa cosas que edifiquen su vida, por supuesto va a estar pensando cosas malas. Y las cosas malas dan fruto. Y el fruto es evidencia del pecado. Entonces, queridos hermanos, Filipenses 4:8, les invito a que lo busquen. Y mientras ustedes lo buscan, quiero introducirme al versículo 15 de Santiago, capítulo 1. Porque nos dice que los pensamientos de los pensamientos nacen las malas ideas, por lo tanto esos pensamientos dan a luz al pecado. ¿De acuerdo? Las malas ideas no nacen por causa de que estemos desocupados, para nada. Nacen porque nuestra mente está ocupada en cosas que no nos acercan a Dios. ¿Qué pasa si yo me mantengo cantando este himno? Por ejemplo, en Cristo hallo amigo y amante salvador. Y en vez de estar cantando este himno, escucho canciones que me van a dar nostalgia y me invitan a beber una cerveza.
¿Quién va a estar tentado allí? ¿De dónde proviene entonces la tentación? De lo que yo tengo en mi mente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 23? ¿Alguien lo tiene? 4.8, perdón, gracias, 4.8. Con lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Vean qué es lo que Santiago y Pablo nos dicen. Satanás no tiene nada que ver con lo que tenemos acá. El versículo 15 nos dice y nos da a conocer cuál es el origen del pecado. ¿Cuál es la clave, la palabra clave para esta parte? Origen. Y entonces, ¿qué es lo que da origen al pecado? Nuestros malos pensamientos. Porque de nuestros malos pensamientos provienen nuestras acciones. Y si nuestros malos pensamientos son ejecutados, por lo tanto pasan a ser, ¿qué cosa? Un pecado. ¿De acuerdo? Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros resistimos al pecado, no le damos origen, obviamente, al pecado. Cuando resistimos a la tentación, no le damos origen al pecado. Resistencia, origen. ¿De acuerdo? Vean lo que dice un párrafo de este libro, Mente, Carácter y Personalidad. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Ella es la capital del cuerpo. O sea, nosotros debemos aprender a gobernar de esta parte de nuestro cuerpo, porque de ello depende todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero dicen que nosotros tenemos esa potestad de dominar lo que hay aquí. Allí es donde aplica el libre albedrío. Dios no puede entrometerse. Por eso el versículo 14 nos responsabiliza a usted y a mí de los alimentos que consumimos, que escuchamos, que vemos, que decimos, que tocamos. De ello alimentamos nuestra mente. Si queremos quitar el pecado, debemos de quitar todo aquello que le dé origen, ¿de acuerdo? Una mente llena de Cristo desarrolla, ¿cuál es la primera palabra clave? Resistencia. Una mente llena de Cristo desarrolla resistencia y no le da origen al pecado. Vean, una ilustración básica es, imagínense un jardincito limpio, con muchas rosas muy bonitas. Las riega todo el día, todos los días. Pero en algún momento usted no va a ir a cortarle el montecito, la maleza que crece. En un mes, ¿cómo lo va a encontrar? Infestado de monte. Así es el pecado. Comienza con una semillita, con una plantita, y si usted no lo arranca, va a crecer. Y esa planta va a dar frutos, y esa planta va a crecer hasta que estemos completamente contaminados. Tercera parte y última. Repito, ¿cuál es la primera palabra que vimos? La segunda, ahora van a ser dos. Nuevo nacimiento, y el versículo del 16 al 18. Después de que Santiago explica el origen del pecado que viene de los deseos humanos y de lo que nosotros tenemos en la mente, Santiago inicia diciendo en el versículo 16: amados hermanos míos. Vean el cariño con que Santiago habla, y vean esto, dice amados, y en otras versiones dice mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos autoengañarnos creyendo que lo que estamos haciendo bien está bien, pero resulta
Y es muy probable que nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque en primer lugar a veces creemos de que las cosas malas provienen de Dios. Y si creemos eso, ya de allí la cosa está mal. Ya nos estamos engañando. ¿De acuerdo? Por eso es de que Santiago nos dice, no nos engañemos. El versículo 16 nos encarga y nos dice, no se desvíen, no se dejen engañar por ustedes mismos. Santiago nos advierte también que es muy fácil caer en eso. Por eso es de que él insiste con tal razón. Cuando sufrimos podemos pensar entonces de que de Dios proviene la tentación, pero no es así. Por eso es de que Santiago en el versículo 1 dice, no tengamos cuidado de no creer eso. El versículo 17, vean todo lo que proviene de Dios. Toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Santiago nos empieza a corregir en ese momento y nos dice, no, tengan cuidado, no piensen en esto, porque las cosas malas no vienen de Dios, porque las cosas buenas sí vienen de Dios, y las cosas buenas que vienen de Dios, todas las cosas que vienen de Dios son cosas buenas, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles pueden ser esas cosas buenas que vienen de Dios? Cuando leemos los frutos del Espíritu Santo son amor, paciencia, paz, benignidad, gozo, mansedumbre, temperanza. Oigan esa palabra clave, temperanza. Cuando estoy ahí ya mucho tiempo en el teléfono y viendo cosas que no edifican mi cabeza, entonces yo digo, uy, ¿por qué? Porque mientras yo más consuma alimentos tóxicos para mi mente, más riesgos corro de dar vida al pecado. Gracias. Darle origen al pecado. Muy bien. Entonces, vean, a pesar de todo eso, Dios provee todo el tiempo de lo bueno. Y el versículo que continúa, que es el versículo 18, Santiago enseña que la vida espiritual tiene su origen en la voluntad de Dios. Todo lo que es espiritual y todo lo bueno tiene origen de Dios. Por eso dice el versículo 18, Él es de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nosotros en Cristo somos nuevas. ¿Cuáles eran las palabras claves? Resistencia. No, es las dos palabras claves de esta tercera parte. Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. En Cristo nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Vean, queridos hermanos, Dios provee de todo. Y así como el pecado da a luz la muerte de Dios, Dios da a luz un nuevo nacimiento. Amén. Pero nosotros debemos permanecer resistiendo, con resistencia. Si hay algo que está ahí en nuestra mente en este momento, resistamos en el nombre de Cristo y no le vamos a dar origen al pecado. Para que entonces Dios cada día, por medio de su Espíritu Santo, nos haga nuevas criaturas y tengamos un nuevo nacimiento. El versículo 5 del capítulo 15 de Juan dice, separados de mí, nada podemos hacer. Aunque nosotros queramos resistir al pecado, pero si no estamos con Cristo, no lo podemos hacer. Debemos permanecer con Cristo. Voy a ir finalizando con esto. En un párrafo de un libro llamado Mensajes Selectos, página 226, dice, la fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son frutos de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón, el hombre entrega su voluntad a Dios. Oigan bien, el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida lo que Dios realiza mediante el Espíritu Santo, y hay armonía entre el propósito del corazón y la vida práctica.
Queridos hermanos, es fácil distorsionar el carácter de Dios. Cuando algo duele, cuando una oración no parece ser contestada, es fácil decir, de Dios Dios. Cuando algo malo viene, tal vez es fácil decir, es porque Dios lo permitió. Pero hay muchas cosas malas que se originan de lo que tenemos en la mente. Podemos comenzar a pensar en este momento que de Dios nunca vienen las cosas malas, jamás. Por eso dice, yo tengo planes para ustedes y planes de bien y no de mal, para darle a cada uno el fin que le corresponde. Santiago nos dice que no cometamos el error en creer que de Dios vienen todas las cosas, de Dios vienen las cosas malas. No. Dios no es el origen del mal, es la fuente de todo bien. Cada uno, vean esto, cada cosa buena, es decir, la salvación, el perdón, la redención, la vida eterna, todo eso proviene de Dios. Todo lo que contradiga a ello proviene de Satanás, ¿ya? Y las obras vienen de nosotros, ¿de acuerdo? Las circunstancias cambian y todo, pero Dios es único y permanece para siempre. Cristo es un Dios que permanece firme en lo que dijo, y si Dios dice que nada malo viene de Él, es porque nada malo viene de Él. Ahora también recordemos que ¿quién da origen al pecado? Nosotros, según lo que haya en nuestros pensamientos. ¿Job tuvo la opción de pecar? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿José tuvo la opción de pecar? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? Porque resistió. La primera palabra clave, resistencia. Resistir a la tentación para no darle al pecado. Por lo tanto, nosotros somos tendremos un nuevo nacimiento en Cristo todos los días. Un niño está aprendiendo a caminar y de repente se cae, y en su mente puede pasar, ¿por qué mi papá permitió que yo me cayera? ¿Por qué? Y cuando voltea a ver hacia arriba, el Padre está allí listo para levantarlo. Así es Dios, puede permitir en algún momento que nosotros caigamos, pero no al pecado. Y ahí está dispuesto a recibirnos. Y aún aunque hayamos pecado, por eso dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes peca, abogado tienen ante el Padre Celestial a Jesús el justo. Amén. Gloria al Señor, queridos hermanos. En conclusión, ¿cuántos de nosotros queremos tener resistencia? Amén. ¿Cuántos de nosotros no queremos darle origen al pecado? ¿Cuántos de nosotros queremos tener un nuevo nacimiento este día? Amén. No culpemos a Dios por las cosas malas que pasen en nuestra vida, por las malas decisiones que en algún momento hemos tomado, hemos hecho básicamente por las cosas que hay en nuestra mente. No lo culpemos a Él. Veamos cómo estamos alimentando nuestra mente. Dios no es el origen del pecado, es el origen de todo lo bueno, y lo vuelvo a repetir. Dios es el origen de la salvación, de la justicia, el perdón y la redención y vida eterna. Dios es el origen de todo bueno, de toda la cosa buena. En esta mañana, ¿cuántos queremos examinar nuestro corazón y decir cuántas cosas malas hay? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si hacemos lo malo es porque hay cosas malas en nuestra mente. Si hacemos lo bueno es porque hay cosas buenas en nuestra mente. Examinemos hoy nuestra mente y digámosle al Señor, Señor, hoy limpia mi mente, quiero tener un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cuántos quieren decirle eso hoy al Señor poniéndose de pie? Vamos a orar. Digámosle al Señor, hoy decido limpiar mi mente en Cristo Jesús. Hoy decido tener resistencia para no darle origen al pecado.
Vamos a orar.